estudiar las condiciones para la generación de residuos, empleando pues las ecuaciones de paridad, proponer un algoritmo de detección de fallas en tiempo finito mediante ecuaciones de paridad, que son las relaciones de redundancia analítica, y modos deslizantes de orden superior. Y el último objetivo es ejemplificar la metodología en un caso de estudio del área aeroespacial. Introducción. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué son las fallas. Las fallas son cambios en los parámetros del sistema, los cuales alteran el funcionamiento del mismo, alejándolo de su comportamiento nominal. Esto pues reduce el desempeño de los sistemas, pudiendo incluso llegar a dañarlos. Razón por la cual detectarlas tan pronto como ocurran nos permite implementar acciones correctivas para contrarrestar los efectos negativos que éstas pudieran tener en los sistemas, hablando de las fallas. En las últimas décadas se han desarrollado potenciales investigaciones en diagnóstico y detección de fallas, principalmente dentro de la industria aeroespacial, la cual ha tenido un crecimiento pronunciado, un crecimiento económico y tecnológico, y pues, se mantiene a la vanguardia en cuanto a investigación e ingeniería refiere. El estudio del diagnóstico y detección de fallas en esta industria surge de la necesidad de garantizar la operación segura de sus equipos, de los equipos aeroespaciales, los cuales pues regularmente son costosos o implican el preservar la vida, el mantener la vida. Entonces, diversos esquemas de detección de fallas ya se han probado, de los cuales ya se encuentran también, de hecho, establecidos, se han probado en esta industria, existiendo pues aún bastantes retos por cubrir. Es por ello que el diagnóstico y detección de fallas pues representa una opción atractiva de investigación, principalmente pues dentro de esta área, donde la seguridad la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas pues es importante. Como dije, ya las metodologías o los esquemas de diagnóstico y detección de fallas actualmente pues se encuentran bien establecidos. Existen diversos métodos. En esta imagen podemos ver un poco de su clasificación. Existen métodos basados en el modelo, que son los que a nosotros nos interesan. También existen métodos basados en datos. Estos son más enfocados a la cuestión de sistemas digitales, sistemas en línea. Dentro de estos métodos vemos una clasificación hecha por Shang y Yang, donde nos dividen en métodos cuantitativos y cualitativos. Estos van más enfocados a cuestiones de probabilidad, determinísticas, estocásticas. Estos son más determinísticos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos métodos. Existen métodos basados en la estimación de estados, que son métodos principalmente basados en observadores y en filtros de Kalman. Existe la parte de estimación paramétrica mediante métodos numéricos, algunos métodos numéricos. Tenemos la combinación de estos dos, tanto de estimación de parámetros como estimación de estados. Y finalmente tenemos el espacio de paridad. Dentro de este espacio de paridad tenemos dos vertientes. Se puede estudiar basándose en el modelo en espacio de estados o en la entrada y la salida del sistema. De hecho, como tal, podría haber una línea directa desde aquí, desde los métodos basados en el modelo, porque el espacio de paridad en sí solamente requiere conocer el modelo nominal del sistema. No requiere mucha tecnología, ¿cómo decirlo? No requiere un conocimiento profundo realmente. Entonces, pues lo vuelve un método sencillo para personas que no tienen mucha experiencia en lo que son el análisis de los sistemas de control. Es una opción muy viable para implementar. Bueno, el planteamiento del problema.
como lo había dicho, el esquema de detección de fallas que se va a desarrollar es para los sistemas continuos, lineales e invariantes en tiempo, de esta forma. Los cuales, pues evidentemente, deben estar afectados por fallas y también pueden estar afectados por perturbaciones. Entonces, tenemos un vector de estados, un vector de entradas, un vector de salidas, un vector de entradas desconocidas y el vector de fallas F. Bueno, por su naturaleza, este tipo de representación de fallas se conoce como fallas aditivas, por su naturaleza matemática. Entonces vamos a describir un poquito cómo se clasifican este tipo de fallas que estamos estudiando. Entonces, con respecto a su localización, los podemos dividir en fallas de sensores, fallas de actuadores y fallas de proceso. Las fallas de sensores regularmente se modelan en nuestro sistema eligiendo la matriz H como una identidad. No es forzosamente así, pero regularmente así se modela. Entonces, esto nos lleva a obtener esta ecuación, por ejemplo. Las fallas en los actuadores regularmente se modelan eligiendo las matrices F igual a B y H igual a D en el sistema. Entonces, pues la ecuación que tenemos se reduce a esta forma. Podemos ver una suma de la entrada más la falla. Finalmente, las fallas de proceso, dependiendo de su tipo y localización, se pueden modelar eligiendo pues, adecuadamente las matrices F y H. Entonces, dependiendo de ciertas combinaciones, se pueden modelar distintas fallas de proceso, pues resultando la ecuación de esta forma, como fallas de proceso. Existen otro tipo de fallas, como tal no las vamos a estudiar porque son conocidas como fallas multiplicativas. Estas representan un cambio paramétrico del modelo nominal del sistema. Matemáticamente se representan de esta forma y en este caso podemos ver que ya se sale un poquito del área de estudio donde nosotros queremos incursionar. Si nos damos cuenta, entonces la falla ya no solo depende del tiempo, sino también depende de algunos otros parámetros del sistema, como son el estado o la entrada. Entonces, dentro de estas fallas, por ejemplo, están las conocidas fallas sólidas, donde en ocasiones la falla pues reemplaza el control en el sistema. La desventaja de estas fallas, conocidas como fallas sólidas, es que como sustituyen completamente la entrada de control del sistema, no tenemos cómo compensar, cómo implementar alguna acción correctiva. Entonces regularmente ya no hay mucho que hacer ante estas fallas. Es alguna de las razones por las que pues, este tipo de fallas no se van a estudiar. Bueno, vamos a hablar un poquito de las ecuaciones de paridad. Las ecuaciones de paridad pues son, como su nombre lo indica, ecuaciones constituidas a partir del modelo nominal del sistema, y las cuales pues pueden hacer una comparación o nos dan una comparación entre este modelo nominal y el modelo cuando se presentan las fallas. Regularmente el resultado de esta ecuación es 0 cuando el modelo tiene un comportamiento nominal, o sea, se mantiene en 0, y diferente de 0 cuando hay un indicio de falla o cuando se presenta una falla. Entonces, así funcionan las ecuaciones de paridad. Y en este caso, para el sistema que planteamos nosotros inicialmente, el sistema continuo lineal invariante en tiempo, pues vamos a hacer algunas asunciones, suposiciones, vamos a establecer algunas condiciones. Por ejemplo, para este sistema, el par AC es observable y la matriz C es de rango completo. ¿De acuerdo? No consideramos ahorita las entradas desconocidas, entonces el vector D de T nos quita el término, nos elimina el término de entradas desconocidas. Entonces simplemente nos quedamos con este sistema compuesto por el modelo nominal y los vectores de falla con sus respectivas matrices de distribución. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues simplemente se necesita obtener la solución, la salida del sistema, resolver S derivadas. Entonces, S mayor que 0.
Entonces partimos de la salida del sistema, derivamos, sustituimos la ecuación de estados y así sucesivamente S veces, S mayor que 0. ¿De acuerdo? De esta manera podemos obtener una representación compacta de este conjunto solución, de este conjunto de soluciones, esta secuencia de soluciones, sustituyendo estas variables, haciendo este cambio de variable con estructura matricial. Entonces se obtiene esta ecuación compacta, esta forma compacta. Bueno, analizando entonces, si se obtienen S derivadas igual a la dimensión del sistema, que es n, o mayor, forzosamente el rango de la matriz ODS, la matriz ODS es una matriz de observabilidad extendida, con un bloque más, porque llega hasta S. Entonces, forzosamente el rango de esa matriz de observabilidad es menor o igual a n. En nuestro caso, como el sistema es observable, ya que se estableció dentro de las condiciones, entonces el rango de ODS debe ser igual a n. Eso quiere decir que es menor que los renglones que tenemos en ODS, porque finalmente lo que se hace al aumentar un bloque en esta matriz extendida es buscar generar renglones linealmente dependientes, los cuales nos van a permitir encontrar un vector aniquilador, un vector que al multiplicarlo por la izquierda nos elimine el producto de BDS y la matriz de observabilidad. El conjunto de todos estos vectores distintos de cero es conocido como el espacio de paridad. O sea, puede existir uno, puede existir una infinidad de vectores. Ok, una vez que hemos obtenido un vector el cual garantiza que la matriz, el producto de BDS por ODS es 0, entonces se puede constituir el generador residual o la ecuación de paridad. La cual pues nos va a dar los indicios de falla. Observamos que tenemos el vector multiplicando a la resta de YDS menos la matriz UDS por UDS. Algebraicamente, pues sabemos que esto es equivalente a esto. Entonces, cuando se multiplique esta parte por la parte ODS, entonces obtendremos un resultado, una residual 0 para el caso nominal. Entonces, ¿por qué se constituye así? Porque pues finalmente estas son las variables medibles, las variables que conocemos en el sistema. YDS es la salida del sistema y sus derivadas, UDS es la entrada del sistema y sus derivadas, y esta matriz U mayúscula S está constituida por matrices A, B, C y D, que son asumidas conocidas, o se asumen conocidas. Ok, para entender un poquito la influencia de las fallas, de este tipo de fallas que estamos considerando que son fallas aditivas, simplemente basta con repetir el proceso anterior de la solución en secuencia, de la salida del sistema y sus derivadas, introducir una forma compacta. En el caso de la matriz FS tiene una forma similar a la matriz UDS, sustituyendo F en lugar de B. Entonces se obtiene esta ecuación compacta. Y entonces si nosotros implementamos el generador residual ya establecido, con un vector calculado a partir del sistema nominal, pues obtendremos este resultado. Sabemos que esto elimina esta parte, pero no nos garantiza que se elimine esta parte, por lo que consideramos que el producto de estas cosas, de este vector de paridad con la matriz de FS y la falla, el vector de fallas, pues debe ser distinto de 0. Una condición, pues, necesaria para que esto se cumpla es que precisamente estas fallas sean visibles, se encuentren dentro de la parte visible del espacio de paridad. Si se encuentran en el espacio nulo, pues no podrán ser detectadas, y obviamente el producto de esto será igual a 0. Entonces, esa es una condición importante.
Bueno, para implementar el generador residual dijimos que tenemos variables medibles y variables conocidas. Tenemos YDS, pero como tal, pues para calcular las derivadas de la salida y de la entrada, es necesario pues implementar un diferenciador. En este caso, se empleará un diferenciador exacto basado en modos deslizantes de orden 2. Para ello, pues se considera una señal a diferencial, a diferenciar, perdón, ya sea y de t o u de t, como una función dividida en el intervalo, bueno, definida, perdón, en el intervalo de tiempo de 0 a infinito. Entonces, el diferenciador que se implementará posee esta estructura, es una estructura recursiva, donde tenemos una ecuación auxiliar, z0, y b0 vendría siendo la estimación de la respectiva derivada. Es decir, b de 0 sería la estimación de la primer derivada de la función y de t. Para ello, pues, para implementarse se debe tener esta forma. Esta parte de aquí que resta z0 menos la señala a diferenciar es el error. En este caso, en el caso del primer término, se puede ver que z0 pues vendría siendo la integral de la estimación y como tal, entonces la integral de nuestra derivada estimada menos como tal la función debe ser 0. Entonces este diferenciador continúa de manera recursiva hasta llegar a un término de inyección solito, que es el que nos va a ayudar a partir precisamente. De aquí parten todos los errores, ¿no? Entonces, bueno, como ya dijimos, la industria aeroespacial pues aún plantea bastantes retos para el estudio de diagnóstico y detección de fallas. Motivados por esto, se presenta un ejemplo que ilustra un poquito el cómo se comporta el esquema de detección de fallas que ya se ha planteado en un modelo real. Este es un modelo lineal de la dinámica longitudinal de un Boeing 747, serie 100 o serie 200. Este modelo, aunque es lineal, reúne las condiciones suficientes para describir un comportamiento real del avión, de esta dinámica del avión. Entonces, el modelo tiene esta forma. Este es el modelo nominal, donde tenemos como entradas de control la deflexión de cuatro elevadores y una quinta entrada como la deflexión del estabilizador horizontal, el ajustable, entonces también genera movimiento. Como salidas del sistema, pues tenemos Y1, velocidad de cabeceo, Y2, ángulo de cabeceo, Y3 es la velocidad vertical y Y4 es la altitud. Esto es lo que se puede medir en el sistema. Y los estados pues son la velocidad de cabeceo, la velocidad real del viento, el ángulo de ataque, el ángulo de cabeceo y la altitud. Las matrices pues fueron parametrizadas de acuerdo pues a las condiciones en la trayectoria, las condiciones que se presentan en las condiciones de vuelo. Adquieren esta forma, una matriz de 5×5 igual B, una matriz de 5×5 y la matriz C, que es una matriz de 3×4. Aquí tenemos un esquemático de los actuadores en este sistema, en este modelo que controla la dinámica longitudinal del avión. 4 elevadores y el estabilizador horizontal, que en este caso es ajustable, hace rotación, hace un movimiento. Bueno, implementando el generador residual con S igual a 1 derivadas, se obtiene un vector de paridad, el cual pues nos garantiza que la matriz de observabilidad, en este caso C por A, se hace 0.
y se implementan estas matrices a partir de pues, matrices conocidas. Matriz D como tal no existe en el sistema, entonces son términos ceros. Entonces simplemente es el producto de C por B. Tenemos la salida, sus derivadas, la entrada y sus derivadas. Su derivada, perdón. Bueno, recordemos entonces que tanto la salida como la entrada pues son de varios componentes. Aquí tenemos 5 entradas, sus 4 salidas y sus 4 derivadas. Simulando el sistema nominal con estas condiciones iniciales, donde todas las unidades pues, son estándar, radianes sobre segundo para la velocidad, metros sobre segundo para la velocidad del viento, radianes para los ángulos de cabeceo y de ataque, y la altitud en metros. Esta es la ecuación residual que se obtiene tras implementar pues, nuestro generador residual. Podemos ver que pues, se mantiene en cero la salida del generador residual o de la ecuación de paridad. Vamos a simular ahora una situación de falla en el sensor, donde vamos a introducir entonces la matriz H con un vector de fallas. Entonces, como habíamos comentado, elegimos H como la identidad y el vector de fallas de esta manera. Y bueno, esto resulta en una falla oscilatoria en el sensor. Y este es el resultado de nuestro generador residual. Ya nos empieza a entregar valores distintos de 0. Ahora, pues, de igual manera se va a simular la falla en un actuador. Igual de la misma manera, como ya se ha mencionado, eligiendo la matriz F que se introdujo con el vector de fallas. F igual a B y el vector de falla, resultando en esta gráfica. Esta falla en específico que se simuló pues es conocida como la falla en runaway y es una deflexión no controlada del actuador, en este caso de la superficie de control, la cual la lleva pues, rápidamente a su límite. Este tipo de fallas por lo regular a baja velocidad aumentan cuando ocurren a baja velocidad la deflexión. Bueno, en ambos casos aumentan las cargas en el avión, pero es más considerablemente cuando ocurren a alta velocidad. Entonces, el estudiar estas fallas en específico, pues ayuda un poquito a aligerar el diseño estructural de la aeronave. Finalmente vamos a ver el caso de las fallas de proceso. En este caso, pues se elige la matriz F de esta forma y se introduce una falla con una senoidal que va a ir aumentando, una especie de, vamos a llamarle resonancia, va aumentando la senoidal conforme aumenta el tiempo, y el residuo obtenido es este. Ok, para el de curso. Existen 3 conceptos que describen la respuesta de los sistemas ante las fallas, en este caso descritos por su función de transferencia, los cuales pues, nos pueden ayudar a determinar algunas condiciones para nuestro esquema de detección de fallas. Ojo, estos conceptos son en función del sistema y las fallas. Pero se pueden llevar a precisamente la cuestión del espacio de paridad, que es nuestro generador residual o nuestro esquema de detección de fallas, para poder caracterizar su performance, su desempeño, y así entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto, el concepto de detectabilidad, el cual pues básicamente nos dice que el efecto de las fallas debe ser visible a la salida del sistema. Entonces, si la función de transferencia que nos transfiere de la falla a los cambios en la salida del sistema es diferente de 0, entonces la falla es detectable, que es un poquito de lo que se hablaba anteriormente, de que
la falla actuara, ¿no? Por ejemplo, en el caso del espacio de paridad, la falla actuara en la parte detectable del espacio de paridad, ¿no? Tenemos el concepto también de aislabilidad, el cual nos indica que cuando tenemos dos o más fallas, múltiples fallas actuando en el sistema de manera simultánea, cada una de ellas si cada una de ellas genera más bien cambios distintos a la salida del sistema, entonces se dice que las fallas son distinguibles. Y finalmente el concepto de identificabilidad, el cual nos dice que si la transformación que lleva de la falla a la salida del sistema es única, entonces nosotros podríamos recuperar o reconstruir la falla tal cual, es decir, se puede conocer exactamente la falla. Entonces, pues esta sería una condición para esto mismo. Entonces, como les había comentado, pues el de curso es con base en estos tres conceptos, poder yo caracterizar el desempeño que tiene o que está teniendo el esquema de detección de fallas ya presentado. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Y pues vamos a la sesión de preguntas, si es que las hay dudas. Gracias, Ángel. ¿Dudas o preguntas o comentarios? Buenos días. Una pregunta. ¿Por qué por ejemplo, las fallas en los sensores, ¿cómo se llama? Las entradas, bueno, las posibles entradas fallidas, o algo por el estilo, se modelan en modelos por aparte? Por ejemplo, esa de falla en sensor es un modelo, las entradas diferentes es otro modelo, fallas en así diferentes cosas se modelan en diferentes modelos y no en el mismo. Ok, sí se puede hacer una combinación de hecho de las tres, de la falla en sensor, la falla en actuador y la falla de proceso. Entonces simplemente es construir una matriz a bloques donde pues tengamos estas condiciones. Realmente aquí yo las presenté una por una, pero sí podemos hacer una combinación, no se puede hacer una combinación de las tres. Ah, ok. No sé Gracias. no sé si quedó claro esa parte o quieres que la escribamos un poquito. Ah, sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Sí. De nada. ¿Comentarios, dudas? Bueno, yo nada más ahí, en la parte del diferenciador, que piensas utilizar un diferenciador, ¿no? Para recuperar la salida, ¿no? Y las derivadas de la salida que Sí. necesitas. Ok. Y nada más ahí como una cuestión, ¿ya has implementado ese diferenciador? ¿Ya lo has programado? ¿Ya has hecho algún? Sí, de hecho para este ejemplo está implementado. Pues es una derivada, se implementó la versión para una derivada. Justamente es la pregunta. ¿Para más de Así una es. derivada lo has usado? Sí, también, sí ¿Y lo he implementado. qué tal te ha funcionado? Me cuesta un poquito de trabajo, la verdad, ponerlo a punto cuando tiene muchas derivadas, pero sí cumple con lo que promete, sí es exacto, en un corto tiempo, o sea, sí puede llegar a hacerlo. Ok, bueno, nada más ahí lo comento porque siempre es como, bueno, ya hay maneras, te dice, ¿no? Creo que no sé, viene cómo seleccionar las ganancias, pero a veces creo que es una cuestión ahí como de estarle checando porque tienes Sí, problemas dependiendo de las señales, ¿no? Digo, sí de- funciona bastante bien, pero en cuanto a la implementación, luego tiene detalles, ¿no? Que tienes que estar revisando. Y ver así si es. eso, la información que te da, si te sirve luego, ¿no? Por la variación que tiene el ruido que mete el chattering o la convergencia que te da, Ujú. ¿no? Ok. Sí, de hecho, el mismo autor en el 2003, nos dice que a pesar de que nos da pues, como dice usted, una pauta para generar las ganancias, para obtenerlas, nos dice que lo ideal es irlas también ajustando
Sí, con simulación. es Seguirse apoyando de la simulación, no dejarlo todo a la parte analítica. sí. Sí, ese es el de Levant, ¿no? Me parece que es el... Así Hay es el del hay una Iván. versión nueva. Bueno, ahí tiene unos nuevos comentarios, pero es prácticamente el mismo que le añade algunas cosas cuando tiene ruido. Pero en este caso no importa. Pero, ok, nada más para Ujú. que sí estés consciente de que en la implementación necesitas estar ahí Así jugándole un es, poquito. así es. Ah, y creo que pues ya bueno, nada más ahí al final todavía, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí me queda un poquito la duda de que presentas los últimos conceptos al final. Entonces, el Ujú. objetivo después de eso, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que seguirías haciendo en tu trabajo? ¿Qué te hace falta, por así decirlo? Estos tres conceptos que están en función de la falla los voy a llevar a mi esquema de detección de fallas. O sea, con base en estos tres conceptos, vamos a estudiar las condiciones de detección de fallas. Precisamente el desempeño que va a tener no no el sistema ante fallas, sino el esquema de detección de fallas. Entonces, para esto, pues hay que estudiar, bueno, llevar todo esto a cuestiones de subespacios invariantes y con eso, pues, poder describir las condiciones ante las que mi sistema pues puede detectar fallas. Más Mm, bien de las tres, ¿no? Lo que quieres más bien es decir con precisión cuáles son las suposiciones que debe satisfacer tu sistema Ujú. para detectar la falla o para poder aislar la falla, qué condiciones debe satisfacer, o bien qué condiciones debe satisfacer para poderla identificar, ¿no? Son como tres niveles, ¿te acuerdas? Que platicamos, tres Cierto, niveles de detección de fallas. Entonces, así ¿qué es. De condiciones hecho, debe satisfacer el sistema para que pudieras detectar o aislar o identificar, ¿no? así es. Así es. De hecho, pues son como en pasos, ¿no? Primero que la falla se haga presente, luego que pues podamos distinguir entre múltiples fallas, cuando son múltiples fallas, y finalmente que podamos recuperarla, podamos obtenerla. Entonces, sí, es también precisamente lo que menciona el doctor. Esos son los tres pasos a considerar. ok, ok. Entonces, sobre las condiciones que requieres para que se cumplan esas cosas, ¿no? Así es. Mm, de acuerdo. Ok, Disculpen, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo tengo un par de preguntas. Sí, doctor. Ah, bueno, aprovechando la pregunta del diferenciador, ahí es multivariable. El caso que tú estás considerando es multivariable, ¿no? Ajá, en Multi, este caso sí. varias salidas. Entonces, ahí en el diferenciador lo haces un diferenciador para cada salida, ¿no? Supongo. Así es. Así lo hice, de hecho. Entonces, ahí, Tuve ahí, que implementarlo en ahí, la, Simulink de Sun. ahí sería, ahí faltaría, creo, agregar, eh, especificar que es para cada salida, ¿no? El diferenciador, porque parece Sí, que es multivariable ese que tienes ahí. sí. No, de hecho, Eh, pues, realmente este es un vector, ¿no? Entonces no es una función. Entonces el diferenciador funciona para una función. Entonces, por cada componente del vector tengo ajá, y que en la como dice usted, notación simplemente. tienes la Y, entonces hay que ponerle ahí el Cierto. subíndice, ¿no? Ujú. Ahí Ok. donde lo puse. Eh, Aquí, sí puse Creo que YDT. una antes, ¿no? Ajá, ok. Bueno, ese es respecto diferenciar. Eh, en la página 6 si la puedes poner rápido. Sí. Es donde está descrito el sistema. Es que veo que pones D que es como entrada desconocida, que puede ser algo externo, supongo. Pero Ujú. realmente tú no estás trabajando con eso en el sistema, entonces creo que no es necesario. Si no lo estás usando,
bueno, a mí me causa más inquietud tenerla ahí. Ujú. ¿Qué haces con esa? Pero realmente en todo lo que has presentado, no aparece. Entonces creo que tu sistema Sí, original tendría que estar sin esa D. Obviamente sí, existe, o sea, pero sí existe y puede haber incertidumbre paramétrica, o sea, puedes irle agregando y agregando y agregando. Pero creo que mientras más acotado a lo que realmente tú estás haciendo, mejor, ¿no? Para que quede más claro. sí, sí, porque de hecho yo aquí lo asumo que no existe y es Sí, cuando o la sea, quito, pero ¿no? si o sea, ponerla y luego asumir que no existe, no le veo el caso. Ujú. Así es. Bueno, sí, Bueno, sí. es un comentario, pues. No, sí, 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 sí. De hecho, Es- tiene bastante razón. Creo que sí. Complica un poquito más el planteamiento del problema, precisamente. exacto, complica un poco más el planteamiento. Ya eventualmente cuando la consideres puedes agregarla, ¿no? Sí, O mencionarlo en algún momento, está bien mencionarlo, pero a lo largo de tu trabajo creo que si no lo estás considerando, mejor no ponerla. no la ponemos. Luego, ajá. Eh, eh, por el método que estás utilizando, tu falla debe ser, y tu falla y tu control deben ser diferenciables, ¿cierto? O sea, la U y la F deben de ser diferenciables, porque estás diferenciando la salida, Sí, ¿cierto? ajá. Eso no recuerdo que hayas hablado sobre eso. Y es importante por el método que estás utilizando. De hecho, algo que a mí no me encanta justo de diferenciar la salida completamente es que para hacer eso se debe asumir que tanto U como F, U tal vez tú la puedes controlar, digo, tú lo diseñas, ese tal vez no hay tanto problema, pero F, en este caso, debes de asumir que es diferenciable. Normalmente las condiciones Sí. para observabilidad y estimación de entradas desconocidas, no, 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 la suposición de que las entradas son diferenciables no es necesaria. En este Pero, caso, creo que pero sí la es salida. necesario. Ajá. Pues Perdón, perdón. es que para diferenciar la salida necesitas, o sea, ¿cómo aseguras que la salida sea diferenciable? Pues X es diferenciable porque ahí la tenemos, ¿no? Pero luego U tiene que ser diferenciable y F tiene que ser diferenciable. Cierto. Para asegurarlo, pues, que la salida Sí, es sí, sí, para diferenciable. garantizar que precisamente, pues Para la. garantizar. Sí. Ok. ah, Luego, respecto, tú dices que H normalmente se escribe como la identidad cuando estás hablando de ah, fallas en los sensores. Eh, bueno, me parece justo ahí. Ujú. Eh, eso no me gusta tanto por una razón. Cuando tienes aquí H igual a la identidad, tú estás asumiendo que puedes tener falla en cualquier sensor. Si tienes falla en cualquier sensor, realmente no tienes información. O sea, sí, Sí. cuando hagas tu método vas a saber que hay algo ahí, pero no vas a saber ni en dónde está. O sea, tal vez para detección está bien, pero ya después para tu siguiente problema, no, es imposible estimar algo, porque la falla aquí, si tú, digamos, en un caso muy extremo, tu FDS es igual a menos CDX menos DU, y bueno, aquí la D ahorita la quitamos, entonces la salida es igual a cero. Entonces, ¿qué tienes? No tienes nada. O sea, en la salida no tienes información de nada. Entonces, poner H igual a la identidad a mí no me gusta, por la razón que te doy. Sí, sí, sí. Bueno, aquí realmente nada más es una representación general de cómo se modelan, digo, no es estricto. Sí, solo que así lo Realmente es para, usaste en tu ajá, ejemplo. nada más, ajá, y es que es para simular precisamente la probabilidad de que exista, pues, un efecto de la falla en los tres sensores, ¿no? Bueno, perdón, en los diferentes sensores, porque aquí sí ya estoy, yendo al ejemplo específico, pero bueno, los diferentes sensores que pudiera tener, las diferentes salidas, pues, tendríamos una distribución de fallas. Ya de acuerdo de cómo esté constituido precisamente el vector, pues ya podría ser
que la falla solamente afecta a 1, 2, 3, o como dice usted, todos, ¿no? Y no tenemos información. O sea, a priori es falla, pues porque no la conoces, ¿no? Si conoces algo, entonces, cuando la pones así, la posibilidad de que haya en todo y de que no tengas nada de información, pues está ahí abierta. Entonces, es muy complicado estimar algo cuando no tienes información. O sea, por Así lo que te es. digo, se puede hacer la salida igual a cero, entonces no tienes nada de información. Entonces, ese caso es como el caso extremo, digamos. Sí, sí, Pero sí. bueno, y mi pregunta para mí más interesante es donde viene bueno, ya como que empezaste ya a dar ciertas condiciones, no recuerdo si puedes adelantarle, yo te digo en cuál, justo donde hablaste de los espacios de paridad, ándale ahí más abajito, en la siguiente, ahí, perdón, una anterior, por favor. ¿Está? Sí. Ok, ahí BDS no es adelante. ¿Será aquí? Exacto, ahí. Entonces, tu condición dices que la condición para detectar la falla, ¿no? Es que BDS por FDS sea distinto de cero. Bueno, yo aquí le quitaría la FDS, porque en realidad la falla, no, para que esto sea distinto de cero, realmente lo que importa es los vectores BDS y FDS, ¿no? Sí. O sea, para que tú tengas F cierta grande, ¿no? condición. F grande, exacto, F grande. Sí, sí, es cierto. Bueno, es que aquí nada más es Sí. para ejemplificar el residual, pero si yo quisiera establecer la condición, pues la pondría aquí en una parte, bueno, una parte donde pues Sí. precisamente para que esto suceda, pues ese producto de BDS por la por la matriz de bloques FS, pues Ajá. tenga que cumplir eso, que es diferente de cero, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero esa solamente es una condición muy suficiente. O sea, te digo muy suficiente porque digamos, obviamente si eso no se cumple, pues jamás vas a poder. Pero no veo ahí condiciones ya cercanas a las necesarias, a las condiciones en términos de las matrices del sistema. Porque ahí tú podrías tener, por ejemplo, una falla BDS justo por la entrada donde está la falla, BDS por la fila FDS, digamos, la fila 1 de FDS mayúscula se hace cero y las demás son distintos de cero, ¿no? Entonces, la falla, justo donde está la falla, queda oculta. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Pero pues eso sería precisamente la condición ay, ¿cómo llamarlo? De que no es detectable, ¿no? Como tal. No, pero todavía aquí no puedes concluir. De No. hecho, esa es la parte Sí, porque falta claro, estudio de claro, tu claro. tesis, ¿no? Exactamente. Exacto. Lo que digo es que incluso, bueno, rectifico, porque incluso puede ser que no sea suficiente esa condición, la de BDS por FDS mayúscula. O sea, por ahí puede ser que BDS por la primera columna de FDS te dé cero y BDS por la segunda columna de FDS te dé distinto de cero. Pero resulta que la falla está justamente en la primera En la entrada, entonces primera. no la vas a Sí, poder claro. ver, queda oculta ahí. Sí, sí, sí. Y ese es precisamente una condición de relación entre esta y esta matriz, precisamente, ¿no? Es justamente la parte interesante, que Así hay que, es. o sea, no es tan simple como decir, ya si es distinto de cero, listo. Sí, claro. Hay que buscarle más. Claro, claro. De hecho, Y pues bueno, en eso, sí, hacia allá va mi tesis, en estudiar todas esas te lleva condiciones. tesis. ¿Mande? Sí, lo sé. Y de ahí me salto a la última, bueno, a tus simulaciones antes de eso, porque ahí en las simulaciones lo único que tú estás, bueno, lo que tú estás haciendo es detectar la falla, pero Sí. como tú escogiste la identidad, eh, bueno, ¿cuántas salidas tienes ahí, perdón? Porque a lo mejor. ¿En cuál, perdón? ¿En el sistema?
En el sistema, ¿cuántas Son salidas cuatro, hay? son 4 salidas. 4 salidas. Entonces, tú lo único que estás obteniendo ahí es que hay una falla, o sea, detectabilidad. Pero de acuerdo a tu suposición de que H es la identidad, jamás vas a saber en dónde está la falla. Sabes que hay una falla, sí, cierto, Sí, pero no vas a saber en dónde está. De hecho, ahí tendrías que asumir que no hay fallas en los actuadores, o sea, que solamente tienes falla en los sensores y sabes que hay falla en algún sensor, pero no sabes en cuál. No puedes saber por tu suposición inicial de que H es la identidad, no puedes saber en cuál. Por mi comentario inicial, donde... sí, 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 sí. Con este. ¿sí? Sí, yo no, Ajá, no podría. exacto, exacto. Ujú. Y bueno, en la última, en tu última diapositiva, en tu última página, viene justo las condiciones que hace rato nos comentaste que hacia allá vas. Así es. Esas condiciones, a mí me parece que, bueno, excepto la de detectabilidad, que creo que esa es necesaria y suficiente para detectar. Sabes que hay una falla, sí. ¿Dónde? No me importa, solo quiero saber que hay una falla. Pero ya Ujú. para identificar, me parece que esta condición, que solo incluye la función de transferencia, es necesaria, pero no es suficiente porque no estás incluyendo las condiciones iniciales. Y es Sí, importante porque en el caso de las fallas, y como incluye los espacios de observabilidad débil, las condiciones iniciales son importantes. Entonces, esta condición creo que no es la condición propiamente, es una condición necesaria, pero que no es suficiente para identificar la falla. sí. Ok, Aquí te entonces faltó citarlo, ¿no? sí, sí, O sí, Ajá, sea, sí. y estas de justo mi dónde las pregunta era sacaste. de dónde la sacaste esa. Sí, tendría que en este caso la saqué de un libro de diagnóstico y detección de fallas. Pero ¿qué es lo que querías dar en esta lámina? O sea, bueno, esta lámina, ¿cuál es su propósito? Pues realmente es describir los pasos, es describir el decurso, hacia No, dónde no, va mi no, no, no. tesis. Pero exacto, es que es eso, ¿no? Más bien, tal vez es tu trabajo a futuro, ¿no? Así es, esto es pues realmente es como una primera vista, una primera revisión. Falta pues precisamente establecer esa parte, ¿no? Las condiciones de identificabilidad. Entonces, pues sí, es parte del decurso. Y bueno, ahí aparece otra vez la D, ¿no? Que justo en las condiciones no veo nada relacionado Sí, ni con la E, ni con la matriz E, ni con la G. ¿Cuál, perdón? O sea, ahí la D está la matriz de distribución de la D, es la matriz E y la matriz G Ujú. no aparecen en las condiciones que están abajo. O sea, y eso es normal porque la D no la estás tomando en cuenta. Entonces, si no la No, tomas en cuenta, no la pongas. ok, sí. Sí, 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 de hecho lo tomo, bueno, lo considero porque sí, pues causa más confusión, ¿no? Realmente, que a que la presente, ¿no? Evidentemente, pues existen las entradas desconocidas, pero no las estoy considerando. Sí, en cualquier análisis siempre se reduce, ¿no? Para facilitar el análisis hay que dejar de tomar en cuenta algunas variables, que no es problema, eso es normal. Sí, Ok, bueno, pues esas son mis preguntas, mis comentarios. Gracias, Ah, Ángel. Hay, gracias a usted, doctor. Muchas gracias. ahí de hecho ahí me quedé, nada más, también tienes el mismo vector F en el estado y en los sensores, en la dinámica y en los sensores, el F, la función Mm, F. Puede ser diferente, ¿no? O tiene que ser exactamente el mismo. es el mismo porque realmente es una falla, bueno, es que también depende porque, por ejemplo, las fallas de proceso se modelan. Exacto, ¿no? Pues Así ahí yo es. creo que también serían dos funciones diferentes, ¿no? Una que puede afectar al proceso, ¿no? A la dinámica, y otra que afecte a los sensores, ¿no? En general, bueno, digo, no sé si lo consideras tú específicamente igual, pero en general pueden ser dos distintas, ¿no? Dos funciones distintas, ¿no? No sé si Sí, eso lo consideres o no.
Aquí lo estoy considerando tal cual igual y a partir de las matrices de distribución pues veo dónde afectan, pero sí, o sea, podría ser también Es que F una es un posibilidad. vector. Entonces Ajá, puedes tener F sub 1 y F sub 2 y la F mayúscula, la matriz puede ser Ah, ok. eh, las Extender, primeras está como columnas, extendido, ¿no? O como... exacto, y las así segundas es. columnas cero, entonces afecta el ah, signo. ok. Sí, sí, Exacto. de acuerdo, de acuerdo. Sí, de hecho sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? No, Bueno, entonces pues muchas gracias, Ángel. gracias. Gracias, Ángel. Hiciste un buen No, ¿de trabajo. qué? Al contrario, pues muchas gracias a todos por su atención y pues tomaré muy en cuenta los comentarios. Gracias. Ok, Gracias, Ángel. y Gracias. nos faltaría ver quién presenta la próxima semana. Jesús, ¿no? Creo que Jesús, sí, sí, podría ser. de hecho le tocaba esta. Sí, sí, ok. Entonces queda Jesús para la próxima semana. Y Sale. es. Y no más ahí, ya les han dicho algo del. Nosotros iniciamos hasta cuándo iniciamos, ¿no? Para estar como que los cursos y esas cosas. Todavía nos dicen, ¿verdad? Yo Todavía creo no que hay por ahí del Sí, ya información. dijeron, 28, ¿no? Del 28 de 28 septiembre. de septiembre, ok. Nomás para tener en cuenta eso. De acuerdo. Entonces podemos seguir así todavía. Y luego ya, pues, Sí, ya reorganizamos de acuerdo a los cursos, ¿no? sí. De acuerdo. Bueno, dale, entonces nos vemos la próxima semana. Órale, me parece bien. Ok. Este, y ahí, de hecho, a ver si ahorita puedes, Jesús, a ver si ahorita podemos platicar un ratito, ¿no? Sí, doctor, ¿me quedo entonces o en otra videollamada? Pues sí Sí, podemos aprovechar esta si quieres con Francisco. No sé si tienes sí. tiempo, Francisco. Sí, sí, de una vez. Entonces de una vez. Bueno, cuídense. Sale. Hasta Ahorita luego, nos Bye. vemos, cuídense. cuídense. Bye, bye. Bye.